Bueno, entonces ahora sí voy a empezar. Bueno, no dije casi nada, así que no importa. Como les decía, entonces este tema pues se divide en dos segmentos, ¿no? La parte de mitocondrias, que es básicamente cómo están compuestas, qué es lo que hacen, de qué se encargan, y la parte de cloroplastos, que ya es fotosíntesis, y la parte de fotosíntesis se divide en dos partes, que es la parte de la fase luminosa y la fase oscura. La fase luminosa pues se divide en partes, y la fase oscura es el ciclo de Calvin, ¿no? Que eso está en su teoría. Bueno. Ya, entonces, esta imagen me encanta porque siento que explica todo bien detallado, ¿no? Sobre todo las partes de en dónde se dan cada cosa. O sea, esta, como pueden ver acá, es la mitocondria, pero la mitocondria, como les dije en la parte tema 1 de célula, la mitocondria tiene las crestas mitocondriales, que es la membrana interna, ¿no? Y luego está la membrana externa. Ahora, en diferentes partes se van a dar las diferentes reacciones. Básicamente, la función de la mitocondria es generar ATP, ¿ok? Y vamos a ver que esta, acá, podemos ver, en este caso, esta es la cadena transportadora de electrones, primero. ¿Y dónde se da esta cadena respiratoria o fosforilación oxidativa, perdón? Se va a dar básicamente en la membrana externa de la mitocondria, ¿no? Sí, en la membrana externa de la mitocondria. Bueno, de ahí vamos a estudiar más adelante cómo funciona y todo, pero esta está integrada con la membrana interna. Acuérdense, membrana externa, o sea, está como en el medio, ¿no? Los cuatro complejos. 1, 2, 3, 4 y 5, que es el ATPasa. ATPasa, ¿qué es lo que está acá? Básicamente. Tenemos, este es el espacio interno membranoso, la membrana interna, y esta es la membrana externa, ¿no? En la membrana interna están los cuatro complejos, y el quinto es la ATP sintasa. Luego, podemos ver, por ejemplo, la glucólisis y el ciclo de Krebs. Ahora, esta membrana tiene varios poros, ¿no? Y es permeable a varias sustancias. Entonces, la membrana interna solo puede ser permeable a través de transportadores específicos, que son los que podemos ver acá. Necesita transportadores específicos. Y acá podemos ver que las proteínas pues tienen que transportarse dentro y fuera de la mitocondria. Y tenemos a las translocasas de la membrana interna y externa, que transportan las proteínas que están mal plegadas a través de la membrana, ¿no? Ok. ¿Y para qué sirven en realidad las mitocondrias? Para la respiración celular, el ATP básicamente, es la función más resaltante de las mitocondrias, el ATP. Tiene porinas, como les dije. Estas porinas permiten que sea permeable a iones, metabolitos y péptidos que actúan como proteínas transmembranosas, que son estas de acá, y actúan como proteínas canal también, proteínas de transporte. Bueno, ¿y cuál es su tamaño? En realidad, bueno, características generales, ¿no? El tamaño, que es de 0,5 a 10 micrómetros. Esto casi nunca preguntan. Condrioma celular es el conjunto de mitocondrias en una célula. La estructura, como les dije, tiene una membrana interna, que son las crestas, la membrana externa, el espacio intermembranoso y la matriz. Está compuesta por proteínas y fosfolípidos. ¿Y para qué sirve ahora sí? Para la oxidación del piruvato. Entonces, esto lo voy a explicar después, pero básicamente cuando nosotros consumimos un alimento, el alimento pues tiene que metabolizar, por eso este tema también le dicen metabolismo, ¿no? Metabolismo, y eso lo van a ver un poco más en bioquímica, ahora solamente vamos a centrarnos en la parte celular, pero sí quiero que les queden claros algunos conceptos de bioquímica, porque es su base, chicos. Bioquímica es un curso no difícil, pero hay muchos conceptos que memorizar, ¿ok? Bueno, y entonces cuando nosotros ingerimos algo, pues este alimento va a ingresar, va a metabolizarse y
esta molécula, como es grande, no se puede absorber rápidamente. Entonces la mitocondria reduce, pues, esta glucosa, o sea, hace una glucólisis, ¿no? La oxidación del piruvato. También tenemos al ciclo de los ácidos tricarboxílicos o el ciclo de Krebs, que es lo mismo, ¿ya? O también se le dice el ciclo del ácido cítrico. Son esos tres nombres: metabolismo de aminoácidos, producción de energía, básicamente, ¿no? Y esta imagen nos habla de en general, las vías metabólicas, ¿no? Las vías metabólicas se dividen en dos tipos, ¿no? Tenemos a las vías catabólicas, que conducen, pues, al desmontaje de moléculas para formar productos más simples. Y estas secuencias catabólicas tienen las funciones de poner a disposición las materias primas para que sinteticen otras moléculas y dar energía química para las actividades de la célula, ¿no? Y la energía, pues, eh, se almacena ya de dos formas, tiene dos formas de almacenamiento: fosfatos de alta energía, el ATP, y electrones de alta energía, como la nicotinamida, adenina dinucleótido fosfato, o NADPH, ¿ya? Es un nombre larguísimo, así que solamente NADPH. Y las secuencias anabólicas conducen a la síntesis de compuestos que son más complejos a partir de materiales más simples. Entonces, básicamente, catabolismo, anabolismo. Me olvidé de poner esto. Entonces, el catabolismo, vamos a ver con moléculas más complejas para formar más simples, o sea, de más a menos. Como una referencia para que lo tengan acá. Y este es de menos a más. Ok. Entonces, acá vemos las formas en las que se interconectan principales secuencias anabólicas y catabólicas, ¿no? Lo que les dije. Las macromoléculas se desmontan, ¿no? Básicamente se hidrolizan en bloques de construcción. Ahora, y esto es la etapa 1, la hidrolización. Luego las macromoléculas, cuando ya están en sus componentes aminoácidos, azúcares, ácidos grasos, pues lo que hace la célula es, como les dije, el cuerpo es muy ahorrador, reutiliza los bloques de construcción directamente para, primero, formar otras macromoléculas de la misma clase, y también puede convertirlas en diferentes compuestos, ¿no? Para fabricar otros productos. También puede degradarlas aún más, que son las etapas siguientes, ¿no? Etapa 2. Ay, me fui de chueca. Etapa 2 y etapa 3. Entonces, algo que quiero que entiendan acá es que las proteínas se deshacen en aminoácidos y esto genera acetil-CoA. El acetil-CoA entra al ciclo de Krebs y del ciclo de Krebs pasa por fosforilación oxidativa y cadena de transporte de electrones, que en realidad se usan a veces como sinónimos, pero vamos a estudiarlos un poquito más adelante porque esta imagen literal tal cual se repite. Luego los polisacáridos, básicamente tenemos tres vías: polisacáridos, hexosas, pentosas, glucosa, ¿ya? Son tipos de azúcares. Se descomponen en piruvato por la glucólisis. Luego se convierten en acetil-CoA y llegan al ciclo de Krebs. Lípidos, los ácidos grasos, se transforman también en acetil-CoA directamente y esto entra al ciclo de Krebs. Al final, lo que quiero que se acuerden es que tanto lípidos, polisacáridos y proteínas terminan en acetil-CoA, ¿ya? En acetil-CoA, que últimamente lleva al ciclo de Krebs. Listo. El resto no importa. Al menos no ahora. Entonces, vamos a ver sobre la respiración celular. Cuando hablamos de respiración celular, es un proceso catabólico, ¿no? Catalizar o degradar moléculas más grandes a moléculas pequeñas, ¿ok? Entonces, la glucosa, que es una molécula grande, se convierte en ATP. Y tenemos dos tipos de respiración aeróbica y respiración anaeróbica. Esto yo se los expliqué en el primer tema igual, pero cuando hablamos de anaeróbica, chicos, sorry, la verdad es que soy muy chueca. Anaeróbica, hablamos de sin oxígeno, ya, an es sin. Y aeróbica es con oxígeno. Entonces, la respiración celular empieza gracias a la glucólisis que se da en el citosol, no solamente de las mitocondrias, sino de varias células.
Luego tenemos el ciclo de Krebs, que este sí se da en la matriz mitocondrial. La cadena respiratoria, bueno, cadena respiratoria y fosforilación oxidativa, ambos se dan en la membrana interna mitocondrial. Acuérdense de que en realidad podemos hablar de lo mismo cuando nos referimos a esos dos conceptos, ¿ya? Eso primero. Ok, entonces empezamos por la glucólisis. Como les dije, ¿qué es lo que pasa? Nosotros comemos una pizza, una hamburguesa, es domingo en la tarde, yo sé que ustedes tienen hambre, pueden traer cualquier cosa para comer, por cierto, no me molesto, pero con tal de que me presten atención, normal. Ya, entonces, traen ahorita, por ejemplo, su pizza, no sé, de ayer anoche. Y esta pizza, para extraer la energía de la glucosa de la pizza, necesitamos a la glucólisis. Y la glucólisis son reacciones enzimáticas en las que básicamente la glucosa, que es una hexosa porque tiene 6 fosfatos, ¿ya? Se va a convertir en 2 moléculas de piruvato de 3 carbonos. Y cuando se procesa la glucosa, se produce energía, que es el ATP. Entonces, la glucólisis se va a producir en el citoplasma de todas las células. Ojo con eso. Citoplasma de todas las células, no solamente en la mitocondria. Y no se necesitan organelas especiales, ni siquiera, chicos, oxígeno para convertir la glucosa en ATP. Entonces, todas las células pueden utilizar la glucosa para producir energía y se puede realizar la glucólisis inclusive cuando los niveles de oxígeno están bajos porque les dije que no necesita oxígeno. Y puede dividirse en 2 fases, una fase de consumo de energía y una fase de producción de energía. ¿Ya? Acuérdense. Cuando hablamos, como cuando tú inviertes en algo, entonces, la célula en este caso va a ser algo así. Necesita gastar algo de energía antes de poder producir energía. Y como es una buena inversión, porque la célula es muy inteligente, recupera más energía de la que va a poner. Y la fase de consumo de energía, pues requiere ATP, ¿no? Y la fase de producción de energía genera más bien ATP. Y como otras moléculas, pues no voy a repetir, bueno, ya, acá está, así que lo puedo repetir. El dinucleótido de nicotinamida adenina reducido, o NADH, que ahora sí a partir de ahora NADH, no me hagan decir su nombre completo, chicos, que de verdad aprendérmelo me cuesta. Entonces, puede utilizarse para formar ATP. Y esa es la importancia que varias veces me han preguntado qué significa el NADH o para qué sirve, qué significa NADH o NADH o NAD solamente. ¿Es lo mismo? ¿Es diferente? Bueno, ahorita lo vamos a ver. Y puede utilizarse, como les digo, para formar ATP. Entonces, primero, ya. Tenemos acá la pizza de ayer, que ustedes seguro ahorita están comiendo. Tienen a su pizza de ayer. Y como les dije, no necesita energía. La glucosa de los ingredientes tiene que pasar primero al intestino delgado y luego llega al torrente sanguíneo, ¿no? Entonces, y como hay bastante glucosa en la sangre, las células beta del páncreas, que ya les dije, secretan insulina, ¿no? Esto lo hablamos en señalización celular. Sí, señalización celular el tema pasado. Entonces, las células beta del páncreas segregan insulina. Y para entrar en las células, la glucosa necesita un transportador que es el GLUT, ¿no? Estos GLUT están en la membrana celular. Ya están acá en la membrana celular. Algunos GLUT, por ejemplo, el GLUT2 del hígado, ¿no? Y de las células beta del páncreas son sensibles a la glucosa en presencia de insulina. Un datito por ahí. Bueno, entonces, tenemos acá nuestra célula, ya, nuestra célula bonita. Entonces, una vez que la glucosa entra en la célula, ¿qué es lo que va a pasar? Las enzimas, que son las quinasas, estas acá tenemos nuestra glucosa, la enzima quinasa, fosforila la glucosa e impide su difusión a través de la membrana celular. Entonces, la devuelve y la devuelve a la circulación. Entonces, la adición de un grupo fosfato, ya, lo que va a hacer es cambiar
la forma de la molécula de glucosa, entonces no puede difundirse fácilmente fuera de la célula. Entonces como que lo esposa, ¿no? Básicamente. Y el fosfato que viene de la descomposición del ATP en ADP, bueno, se va a descomponer, ¿no? Este fosfato bueno, el ADP se descompone en ADP y fosfato. Y acá nos da el fosfato que lo que va a hacer es fosforilar y baja la energía, ¿no? Baja la energía. Y hay dos enzimas, que son las exoquinasas y glucoquinasas. Estas dos acá. Muy importantes enzimas. Exoquinasa y glucoquinasa. ¿Y qué van a hacer estas? Van a añadir un grupo fosfato al sexto carbono de la molécula de glucosa y la van a convertir ¿en qué? En glucosa 6-fosfato. Ahora, la glucosa 6-fosfato va a convertirse, pero sí, la glucosa 6-fosfato va a convertirse, pero estas dos enzimas ya van a hacer lo mismo, pero la exoquinasa está en todas las células y la glucosinasa, como el GLUT2, se induce por la insulina y está en las células del hígado y de células beta del páncreas. Y esto es lo irreversible, ¿no? La reacción solo puede ir en la dirección de la glucosa 6-fosfato. Una vez que ya está en glucosa 6-fosfato, no puede retroceder a ser glucosa. Y ahora sí, la glucosa 6-fosfato se va a convertir en su isómero, o sea, la fructosa 6-fosfato. No, la fructosa 6-fosfato. La fructosa 6-fosfato lo que va a hacer es convertirse, bueno, también se va a convertir, no, se fosforila por la enzima fosfofructoquinasa 1 o PFK1 y le va a añadir un grupo fosfato al primer carbono de la molécula de fructosa. Y eso que da lugar a fructosa 1,6-bifosfato. Y es la segunda reacción irreversible de la glucólisis que también utiliza al ATP como fuente de fosfato, ¿no? Entonces, ya acá bajaron dos. Irreversible. El otro también irreversible. Es- Ujú. Ya. Entonces, la reacción esta de acá se va a hacer, va a ser como el límite ya de la glucólisis, ¿no? La rapidez con la que la fosfofructoquinasa 1 convierta la fructosa 6-fosfato en fructosa 1,6-disfosfato va a determinar la velocidad a la que se produce toda la glucólisis. Limita la velocidad de la glucólisis. Entonces, las células que regulan la actividad de la fosfofructoquinasa 1, utilizando otra enzima como la fosfofructoquinasa 2, la fosfofructoquinasa 2 también puede fosforilar la fructosa 6-fosfato, pero le añade un fosfato al segundo carbono, entonces hace fructosa 2,6-bifosfato. Y esta fosfofructoquinasa 2 varía en nivel a la glucosa, ¿no? Entonces, cuando el cuerpo está bien alimentado, después de, por ejemplo, comer la pizza, ¿qué es lo que va a pasar? Los niveles de glucosa suben y el páncreas secreta insulina, ¿ya? Y la insulina activa a la, eh, fosfofruc- a la fosfofructoquinasa 2. Entonces, la fosfofructoquinasa 2 genera fructosa 2,6-bifosfato. Y el aumento de los niveles de fructosa 2,6-bifosfato activa a la fosfofructoquinasa 1. Y la fosfofructoquinasa 1 lo que va a hacer es aumenta la tasa de enzimas de fosfofructoquinasa 1 disponibles. Entonces, mientras más fosfofructoquinasa 1 haya, significa que el paso va a ser más lento y la glucólisis se acelera, ¿no? Más glucosa se convierte en energía. Entonces, por ejemplo, cuando no has comido nada en el ayuno intermitente, la glucosa se vuelve a bajar. Ya hay menos glucosa y el páncreas secreta glucagón en lugar de insulina.
Y el glucagón, ¿qué es lo que va a hacer? Inhibe a la fosfofructoquinasa 2. Entonces hay menos fructosa 2,6-bifosfato. Y esto inhibe a la fosfofructoquinasa 1, ¿ya? Entonces hay menos enzimas fosfofructoquinasa 1 y eso hace más lenta la glucólisis, ¿no? También se puede inhibir la fosfofructoquinasa 1 de otras maneras. Cuando las células, por ejemplo, están en estados de alta energía y hay mucho ATP flotando, entonces ahí se inhibe, ¿no? Y tanto el ATP como el citrato van a inhibir a la fosfofructoquinasa 1, porque las células que van a tener mucha energía no necesitan generar más energía y se inhibe todo este proceso, ¿no? También cuando las células necesitan energía, la fosfofructoquinasa 1 se vuelve muy activa para generar fructosa 1,6-bifosfato, ¿no? Ay, bueno, la fructosa 1,6-bifosfato va a ser escindida por la enzima aldolasa en dos moléculas de 3 carbonos. Gliceraldehído 3-fosfato, que es la primera, y la otra es la dihidroxicetona fosfato, DHAP. Pero solamente el gliceraldehído 3-fosfato puede pasar por la vía de la glucólisis. Entonces, una enzima isomerasa convierte el dihidroacetona fosfato en glucosa 3-fosfato. A ver, se convierte, ¿no? Y por cada molécula de glucosa hay dos moléculas. Sí, por cada molécula de glucosa hay dos moléculas de gliceraldehído 3-fosfato. Y cada gliceraldehído 3-fosfato se convierte en 1,3-bifosfoglicerato o 1,3-BPG mediante la enzima deshidrogenasa, ¿no? 3G3P deshidrogenasa. Hay varias deshidrogenasas. Entonces, la G3P deshidrogenasa básicamente tiene dos funciones. La primera es eliminar un hidrógeno del G3P y lo va a ceder a una molécula cercana a NADH, entonces fabrica NAD. eh, fabrica NADH, ¿no? Como un subproducto. Y también le añade pues un grupo fosfato al primer carbono del G3P y hace 1,3-bifosfoglicerato. Entonces, como hay dos moléculas de gliceraldehído 3-fosfato, va a suceder dos veces y da lugar a dos moléculas de NADH, básicamente. Y cada molécula de NADH entra en la cadena de transporte de electrones, que lo vamos a ver después, y produce básicamente 3 ATP. Y esto acuérdense porque esto es una equivalencia. Ya, por una molécula de NADH se producen 3 ATP. Igual está más adelante, pero por si acaso. Está sonando medio raro desde hace un rato, chicos, como que no sé si son pirotécnicos o qué, pero bueno, seguimos. Entonces, luego está la enzima que es la fosfoglicerato-sinasa. La fosfoglicerato-sinasa lo que va a hacer es eliminar un fosfato ya del primer carbono de 1,3 BPG, que es el que estaba, bueno, que no estaba, pero va a eliminar un carbono y lo va a ceder al ADP, ¿no? Entonces, va a ser 3-fosfoglicerato y ATP como el subproducto, ¿no? Entonces, hay 2 ATP. Y como estábamos en -2, ahora es +2. Luego viene la mutasa. La mutasa, ¿qué es lo que hace? Pues mueve el fosfato del 3-fosfoglicerato al segundo carbono, entonces hace 2-fosfoglicerato, básicamente. Y la enolasa lo que hace es eliminar una molécula de agua de 2-fosfoglicerato y produce fosfoenolpiruvato. Y la piruvatosinasa transfiere un fosfato del fosfoenolpiruvato al ADP y hace piruvato y ATP.
Luego después, cuando agregamos 2 ATP, se vuelve ya más positivo y estamos en +2. Entonces, la piruvato sinasa, como está regulada por con la célula, va a tener todo este efecto. También la fructuosa 1,6 bifosfato estimula a la piruvato sinasa, ¿no? Entonces, esta es la regulación de avance. Yo no le puse el nombre. Pero bueno, estimula a la piruvato sinasa y esto va a ser como que la active, ¿no? Luego los niveles que ya están elevados, como podemos ver, ya subió el ATP. Entonces, el aminoácido alanina lo que va a hacer es reducir la actividad de la piruvato sinasa. Entonces, la alanina viene de la descomposición del músculo esquelético cuando están ayunas. Entonces, utiliza como sustrato para fabricar nueva glucosa. Y los niveles altos de alanina significan que el cuerpo necesita pues más glucosa, no descomponerla en glucólisis. Y cuando produce piruvato, la glucólisis ya prácticamente terminó, ¿no? Y funciona sin necesidad de oxígeno y es anaeróbico. ¿Y ganamos cuántos ATP? Ganamos 2 ATP. Ya. Y esto es prácticamente todo lo que dije, pero más detallado. Bueno, perdón, más resumido. Y acá esta es una imagen que yo había puesto antes. Este PPT es antiguo, pero tenemos 3 etapas de la glucólisis. La etapa preparativa de desdoblamiento y oxidación. La etapa preparativa es hasta acá. De desdoblamiento es esta. Bueno, esa. Y luego está la etapa de oxidación, que es todo lo de acá. De acá solamente acuérdense los productos en estas 3 fases. Se gastan 2 ATP y se generan 2 ATP, ¿no? Ahora, no solamente se generan 2 ATP, sino 2 piruvatos y 2 NAD. La glucosa, por la enzima exoquinasa, lo que les dije, se convierte en glucosa 6-fosfato, fructosa 6-fosfato, y la fructuosa 1,6-bifosfato se dobla en gliceraldehído 3-fosfato, que es el único que continúa en la glucólisis, y este no. Como este no continúa, la enzima isomerasa, me parece, lo que va a hacer es generar más, bueno, hacer que este se convierta en gliceraldehído 3-fosfato para que siga en la glucólisis, no. Y ya. ¿Hasta aquí, chicos, todo claro o quieren que lo repita? Si todo está bien, me ponen un corazoncito. Si quieren que lo repita, me ponen una carita sorprendida. Ok. Bueno, hay 2 caritas sorprendidas, así que vamos a repetirlo. Creo que de esta imagen nomás lo voy a repetir. Ya. Entonces, sí, es mucha información, ¿verdad? Es cierto. Entonces, ya, la glucosa se da cuando consumimos un alimento. Entonces, como no se puede absorber, tiene que pasar por varios procesos. Primero, la glucólisis. Entonces, la glucosa, para que se pueda degradar, necesita ATP. Y cuando el ATP interviene, la glucosa se va a transformar a glucosa 6-fosfato. También interviene acá la enzima exoquinasa. Ay, no, de verdad que yo me gano el premio a chueca. Ya, entonces, glucosa 6-fosfato. ¿Y qué va a pasar con esta glucosa 6-fosfato? Se va a degradar por la enzima glucosa 6-fosfato isomerasa y se va a convertir a fructosa 6-fosfato. Pero la fructosa, como todavía se tiene que seguir degradando, viene otra molécula de ATP. Y por la enzima fosfofructoquinasa, lo que les dije, fosfofructoquinasa 1, fosfofructoquinasa 2, va a convertirse en fructosa 1,6-bifosfato. ¿Ya? Y de acá hasta acá, ahora sí me salió bien.
Hay literaturas que le dicen así, hay literaturas que no lo dividen en tres partes, pero bueno. Esta es la etapa preparativa. Ya. Luego viene la etapa de desdoblamiento, que es literalmente el desdoblamiento. Entonces, cuando interviene pues, nuestra molécula, la ADP, se transforma a fructosa 6-fosfato, a fructosa 1,6-difosfato. Y luego, en la etapa del desdoblamiento, ya se va a convertir la fructosa 1,6-bifosfato por la enzima aldolasa a gliceraldehído 3-fosfato y dihidroxiacetona fosfato, ¿ya? Entonces, el gliceraldehído es el que se va a oxidar y produce 4 ATPs y 2 moléculas de NAT. Entonces, esta es la etapa de desdoblamiento. Bueno, no me alcanzó espacio, pero yo sé que ustedes entienden. Ya, esta es la etapa de desdoblamiento y como les dije, como solamente el gliceraldehído puede entrar a la glucólisis, esta dioxicetrona fosfato, pues básicamente va a encontrar la manera por la enzima isomerasa de convertirse a gliceraldehído 3-fosfato, ¿no? Y por la gliceraldehído 3-fosfato deshidrogenasa se produce un 6-bifosfato glicerato que luego por la enzima fosfoglicerato quinasa, ahí está, con el ATP, se convierte a 3-fosfoglicerato por la fosfoglicerato mutasa en 2-fosfoglicerato, por la enolasa en enolpiruvato y por la piruvato quinasa al final todo esto para producir piruvato. Ya. Esta es la etapa de oxidación, porque todas estas reacciones son de oxidación. Bueno, la mayoría. Ya. Ahora sí, mejor, más o menos. Si está todo bien, ahora me ponen un corazoncito. Si quieren que lo repita, una carita sorprendido. Si quieren que siga con un like. Ok. Entonces creo que ya, todo está bien. Acuérdense eso sí de los ATPs que vamos gastando, ¿no? Hasta acá en la primera etapa de desdoblamiento solamente, bueno, vemos 2 ATPs. Luego, en la fase 2, perdón, en la etapa preparativa, en la fase 1, vemos que se gastan 2 ATPs. En la etapa de desdoblamiento gastamos 2 NADH. Esto no está acá, pero 2 NADH. Y en la fase 3 o etapa de oxidación, claro, vemos 2 ATP también, ¿no? Y ganamos piruvato. Ahora sí. Y viene esta parte, yo siento que va aumentando en dificultad. Como que la glucólisis, luego sigue el ciclo de Krebs, que es más difícil, y luego sigue la fosforilación oxidativa o la cadena respiratoria, que ya es mucho más difícil. Pero bueno, sí se puede, con fe. Lo que sí, vamos a terminar a las 8. Así que lo de la pizza, chicos, era en serio. Si se quieren traer una pizza, tráiganse una pizza. Ya, entonces nosotros tenemos a nuestra hermosa y linda célula que para que haga cualquier cosa necesita energía. Entonces, necesitamos glucosa, ¿no? Bueno, no solamente glucosa, sino proteínas, lípidos, energía en general, ATP. El ATP es la moneda energética, ¿ya? Pero en realidad cualquier nucleósido trifosfato, como el trifosfato de guanosina o el GTP, sirve. En el ciclo de Krebs hay GTP. Algunos dicen GTP, ATP, es que en realidad el GTP se va a convertir en ATP, entonces por eso es lo mismo, ¿ya? No se confundan ahí. Y para que las células produzcan ATP, las mitocondrias necesitan un proceso de cómo generar el ATP, ¿no? Y para crear pues la electricidad, las moléculas que son ricas en electrones tienen que entregarlos a una cadena de complejos, que es la cadena transportadora de electrones, que lo trasladan a un aceptor final o que es la molécula de oxígeno.
porque el oxígeno es el aceptor final. Ahora, hay dos moléculas donantes de electrones. La nicotinamina, adesina, ¿cómo odio decir esto? Nicotinamina adesina dinucleótido, o NADH. Y la flavina adenina dinucleótido, o FATH. Entonces, la célula tiene que producir NADH y FATH. FATH2, en realidad, FATH2. ¿Y esto cómo se produce? Por enzimas, que son las deshidrogenasas, que hace un rato les estaba diciendo, hay un montón de deshidrogenasas, chicos. Sí, hay un montón de deshidrogenasas en la glucólisis y en el ciclo de Krebs. Las deshidrogenasas son las principales enzimas, sobre todo en el ciclo de Krebs, porque hay más. Y este ciclo de Krebs, ciclo del ácido cítrico, sí, tiene 8 reacciones enzimáticas que tiene una molécula que es la que va a entrar y es la acetil-CoA. Ya hay 4 de las enzimas, o sea, la mitad son deshidrogenasas. Y el acetil-CoA, ¿en qué se va a convertir? En dióxido de carbono, y esa es una pregunta de examen. Fija, el acetil-CoA viene de varias fuentes, ¿no? Como ya lo vimos en general, y eso depende si vamos a comer o ya comimos, ¿no? Ahora, aparte de las fuentes que les dije, ¿no? De los ácidos grasos, las proteínas, la glucosa, también el alcohol, ¿ya? El alcohol también es una fuente de acetil-CoA en el hígado, donde se metaboliza. Un dato por ahí. Y las proteínas, pues también, ¿no? Las proteínas, las glucosas. Entonces nosotros habíamos pasado por la glucólisis, que dijimos que la glucólisis produce cada molécula, eso sí, cada molécula de glucosa produce 2 piruvato. Sí, no sé por qué no está ahí, pero bueno. Cada molécula de glucosa produce 2 piruvatos. Vamos a ponerle acá. Sí, porque si no, no se puede. Acá creo que sí está. Sí, acá está. 2 piruvatos. Y esto es clave porque el piruvato luego se convierte a acetil-CoA y entra el ciclo de Krebs 2 veces porque son 2 piruvatos, ¿no? Entonces, cada una de las moléculas de piruvato entra a la mitocondria, ¿no? Entra a nuestra mitocondria bonita y en las mitocondrias la enzima piruvato deshidrogenasa, ¿qué es lo que va a hacer? Les va a quitar el carbono y 2 oxígenos. Entonces, como se le añade la coenzima A, esto se hace acetilcoenzima A. Acá. Bueno, acetilcoenzima A. Entonces empezamos. Una acetilcoenzima A. Claro, y acá se ve bonito que es solamente uno, porque en realidad, o sea, son 2 piruvatos, o sea, son 2 acetil-CoA, este ciclo se da 2 veces. Y de ahí vamos a ver el balance energético. Entonces, entra el acetil-CoA y se transfieren 2 electrones de un NAD más cercano y se hace NADH, ¿no? Y el carbono y 2 oxígenos se liberan para formar dióxido de carbono. Ahora, esto enlaza a la glucólisis con el ciclo de Krebs, ¿no? Ya. Entonces, esta acetil-CoA se une a una molécula de 4 carbonos que es el oxalacetato. Este de aquí. El oxalacetato, por la enzima citrato sintasa, hace una molécula de 6 carbonos que se llama citrato. ¿Ya? Y el citrato, bueno, también libera coenzima. La aconitasa, cierto, un datito. Hay una canción, yo sé que esto va a sonar un poco quizás ridículo, pero hay una canción, y que se les voy a pasar después, que canta el ciclo de Krebs. No sé si se la han escuchado, pero bueno. Yo me lo aprendí así con esa canción, la verdad. Es muy bonita. Pero bueno, entonces estamos acá. La conitasa reordena pues la forma del citrato para hacer un isómero, el isocitrato, justamente. Y esto lo haces sin añadir ni quitar nada. Entonces, acá viene la primera deshidrogenasa, que es la
como su nombre lo dice, isocitrato deshidrogenasa. Elimina un carbono y 2 oxígenos del isocitrato y se transfieren 2 electrones a un NAT cercano, a un NAT más cercano, en forma de ion hidruro. Entonces hace el primer NADH. ¿Ya? Y el carbono y los oxígenos dan el primer dióxido de carbono. Ahora, entonces nos quedamos con alfa-cetoglutarato. Ya, como hay bastante ATP y NADH, se puede inhibir a la isocitrato deshidrogenasa, entonces esto hace que el ciclo se haga más lento y la célula tiene más energía. Y cuando hay bastante ADP, ya que es un precursor del ATP, estimulan a esta enzima, entonces el ciclo se acelera porque la célula necesita más energía. Y la isocitrato deshidrogenasa es básicamente el paso limitante de este ciclo. Entonces voy a resaltarla para que se acuerden que es muy importante. ¿Ok? Es el límite, ¿no? Bueno, ya. Acá los niveles de calcio aumentan. Y en la contracción muscular, acuérdense, calcio, contracción muscular, la contracción muscular requiere energía. Entonces, el calcio también activa a la enzima isocitrato deshidrogenasa. Y, y hay otra deshidrogenasa que es la que está acá, la alfa-cetoglutarato deshidrogenasa, convierte pues el alfa-cetoglutarato en, que tiene 5 carbonos, en succinil-CoA, y el succinil-CoA tiene 4 carbonos. Entonces libera la segunda molécula de NADH y el dióxido de carbono. Ahora, esta enzima necesita 5 compañeros, cofactores. Entonces, la voy a poner de este color. Alfa-cetoglutarato deshidrogenasa. Necesita 5 cofactores, que no sé, quizá les venga, quizá no, la verdad, pero por si acaso se los pongo, que son, bueno, aquí hay una mnemotecnia, ¿no? T-Rex ama el cheddar con papas fritas y nachos. T de tiamina, que es la vitamina B1, L de ácido lipoico, C de coenzima A, ya, vitamina B5, básicamente. El FAT más, ya, que es la vitamina B12 o riboflavina, y NAD más, que es vitamina B3. Entonces, como si se dan cuenta, básicamente necesita de varias vitaminas. Entonces, necesitamos una dieta adecuada de las vitaminas porque su carencia, como lo pueden ver, tiene importancias moleculares en el ciclo de Krebs. No puede afectar la salud en general. Y yo les dije que todos los caminos llevaban a Roma. O sea, toda la ingesta de proteínas, ácidos grasos, glucosa, al final nos lleva al ciclo de Krebs, porque se produce acetil-CoA que lleva el ciclo de Krebs. Entonces, ya. Si el ciclo funciona correctamente, lo que va a pasar es que la enzima succinato tioquinasa elimina la coenzima A de la succinilcoenzima A y la convierte en una molécula de succinato de 4 carbonos, ¿no? Y acopla una molécula de fosfato y GDP a la reacción. Entonces, ¿qué es lo que hace? GTP. Y yo les dije, GTP, en este momento van a relacionarlo con que GTP es igual a ATP. Eso es energía, ¿no? Entonces luego viene la enzima succinato deshidrogenasa. ¿Y qué le va a hacer? Va a convertir el succinato en fumarato. Y se va a transferir 2 electrones y 2 protones al FAT para producir FATH2. También la succinato deshidrogenasa forma parte de la cadena de transporte de electrones y el succinato es el complejo 2. ¿Ok? Luego tenemos a la enzima fumarato hidrasa o fumarasa. Añade una molécula del agua del fumarato y lo hace malato. También el malato se convierte en oxalacetato por la enzima malato deshidrogenasa y como si se pueden dar cuenta, ya acabamos. Porque el oxalacetato puede unirse a otra molécula de acetil-CoA y empieza de nuevo todo el ciclo, se dan 2 veces. Acuérdense de eso. Ahora, ya.
A partir de una molécula acetil-CoA se hacen, ¿cuántos NAT? Se hacen 3 NAT. Ah, ya, una molécula acetil-CoA, pero son 2. Se hacen 3 NAT, ya, un FATH, un GTP y un ATP. No, perdón, un GTP y 2 dióxido de carbono. Esto no está acá, no, acá está. 2 dióxido de carbono. Ahora, el dióxido de carbono pues sale de la célula y se transporta en forma de bicarbonato, que es alcalino, por las anhidrasas carbónicas. Y son exhalados por los pulmones. En la cadena de transporte de electrones, la NADH produce 3 ATP y cada FATH produce 2 ATP. Es lo que les dije hace un ratito. NADH y demás. Voy a volver a ponerlo acá. La NADH produce 3 ATP. Uy, ahí ya. La NADH produce 3 ATP y la FATH2 produce 2 ATP. Esa es la equivalencia que es para el balance energético. Y un GTP produce ATP, ¿no? Y se hacen 12 moléculas de ATP por acetil-CoA. Y una molécula de glucosa se divide en 2 pirbatos, entonces cada molécula de glucosa produce 24 ATPs. ¿Ok? Esta parte del ciclo de Krebs, chicos, porque es mucha info. ¿Está todo bien? Si está todo bien, me ponen un corazoncito. Si quieren que lo repita, me ponen una carita sorprendido, por risa. Ok. Entonces seguimos. Ya. Hay 2 lanzaderas que son importantes, que son la lanzadera malato aspartato y la lanzadera glicerol 3-fosfato. Una lanzadera, esto lo van a ver un poquito más en bioquímica, ya es una proteína de transporte, ¿no? Son proteínas que permiten el intercambio de moléculas en una célula. Básicamente también son bombas, ¿no? El FAT eh, se mueve gracias a la lanzadera glicerol 3-fosfato. FATH2. Y malato aspartato, NADH. ¿Ok? Para que lo tengan ahí, por si acaso. Ya, entonces, ahora sí. La última parte más difícil de la clase de hoy. Todo lo que es cadena respiratoria, fosforilación oxidativa, todo eso que es un poquito confuso porque normalmente decimos, ah, es lo mismo, pero vamos a verlo. Primero, nosotros, ya, nuestro corazón trabaja siempre. Entonces, la principal forma de energía que mantiene a las células del corazón, a los cardiomiocitos, es el ATP, que les dije que era la moneda de energía. En la mayoría de las células, la principal fábrica de producción de ATP es en donde, en la mitocondria, ¿ya? Y en la membrana interna se produce la fosforilación oxidativa. Acuérdense. Oxidativo se refiere a oxidación, que es cuando una molécula dona su electrón. Un poquito recordar de química. Oxidativo nos referimos cuando dona su electrón y fosforilación es la adición de un grupo fosfato al difosfato de adenosina o ATP. ADP, perdón, para formar ATP. Ok, entonces ya. ¿Qué es entonces la fosforilación oxidativa? Es el proceso de fabricación de ATP mediante la donación de electrones a los complejos integrados en la membrana mitocondrial interna. ¿Ven cómo vamos armando? Entonces, estos complejos, que son proteínas, ¿no? En la cadena transportadora de electrones. Y estas proteínas ya están acopladas a metales, por ejemplo, el hierro y el cobre, que facilitan el movimiento de los electrones. Y forman la cadena transportadora de electrones. Y en la cadena transportadora de electrones, los electrones pasan de un complejo a otro y finalmente el oxígeno que crea una gradiente de protones
utiliza para formar ATP. Por eso el oxígeno es el principal aceptor de electrones. ¿Ok? Ya. Y básicamente, a ver, empecemos. ¿Cómo comienza la cadena transportadora de electrones? Comienza con dos moléculas que quieren donar sus electrones. Tenemos al NADH o dinucleótido de nicotinamida y adenina y el dinucleótido de flavina y adenina, el FATH. Estas dos moléculas quieren donar sus electrones, entonces se oxidan en la cadena transportadora de electrones. El NADH y el FATH2, ya. Si me escuchan decir FATH es porque estoy acostumbrada a decirlo así, pero es FATH2, no se vayan a confundir. Entonces, el NADH y el FATH2 se generan principalmente, como lo hemos visto, en el ciclo de Krebs, ya en las mitocondrias, pero puede proceder directamente de la glucólisis, ¿no? Que, como hemos visto, se descompone glucosa en el citoplasma. También puede venir de la oxidación de ácidos grasos, ¿ya? La descomposición de grasas en las mitocondrias. Y las enzimas que hemos visto, las deshidrogenasas, perdón, lo que van a hacer es ayudar a este proceso, ¿no? A generar NADH y FATH2, que son ricos en electrones, ¿no? Entonces, cuando estas moléculas vienen del citoplasma, solamente pueden entrar a la mitocondria utilizando una lanzadera específica, que es lo que les dije hace un ratito. Al utilizar la lanzadera malato aspartato, ya, al utilizar la lanzadera malato aspartato, los electrones entran a la cadena de transporte de electrones como NADH, porque malato aspartato es para NADH. Y si se usa la lanzadera glicerol 3-fosfato, los electrones entran a la cadena de transporte como FATH2. Entonces, en la cadena de transporte de electrones hay dos puntos de entrada, como les dije, depende de la lanzadera. El primer punto es el NADH2, que entra por la lanzadera malato aspartato. ¿Y qué es lo que va a hacer? Cede sus electrones y se oxida al complejo 1. Entonces, el complejo 1 tiene el mononucleótido de flavina, que es un derivado de la riboflavina, que es la vitamina 12, ¿ya? 2, perdón, la vitamina 2, sí, casi me confundo. La hidroxicobalamina es la vitamina 12. Y centros de hierro azufre, que son los Fes. Y el NADH cede su electrón, pues, al mononucleótido de flavina y se convierte de nuevo en NAD+. Entonces, este NAD+ puede ser reutilizado por las deshidrogenasas para fabricar más NADPH. Y luego, en el segundo punto de entrada, por la lanzadera glicerol 3-fosfato, el FATH2 entra y se oxida, da su electrón al complejo 2, que también se llama, como les dije, succinato deshidrogenasa, la misma enzima que el ciclo de Krebs, ¿no? Entonces, el ciclo de Krebs y la cadena de transporte de electrones tienen un paso que comparten, ¿no? Entonces, su actividad aumenta o disminuye conjuntamente. Y los electrones de los complejos 1 y 2 fluyen directamente hasta llegar a la coenzima. Esta de acá. La coenzima Q, que es la ubiquinona. Sí, ubiquinona. La coenzima Q es un derivado del colesterol. Ya es el único lípido de la cadena transportadora de electrones. Acuérdense, único lípido. Ya. Entonces, la coenzima Q pasa los electrones a una serie de citocromos, ya que son proteínas que contienen grupos hemo. Entonces, los grupos hemo contienen hierro, ¿no? Y capta un electrón y pasa de Fe3 a Fe2. Entonces, el hierro hemo puede liberar el electrón al siguiente citocromo de la cadena y volver a su forma de hierro férrico, me parece. Sí, de modo que está, pues, básicamente listo para atrapar otro electrón y se compara a, por ejemplo, a varios trabajadores en cadena, ¿no? Transmiten los electrones de uno al siguiente. Y luego tenemos al complejo 3. El complejo 3 está formado por el citocromo B y el citocromo
Sí, el citocromo B y el citocromo C1. Luego los electrones van a pasar al citocromo C y de ahí van al complejo 4. Entonces, el complejo 4 está compuesto por los citocromos A y A3, que se denominan citocromo oxidasa, ¿ya? Entonces, los grupos hemo del complejo 4 tienen cobre en lugar de hierro, ¿no? La citocromo oxidasa, ¿qué es lo que va a hacer? Transfiere los electrones al aceptor final de electrones, que es el oxígeno, como les dije. Y hace que esto sea lo suficientemente electronegativo como para captar dos protones y forma una molécula de agua, ¿ok? Forma agua. Si una célula no recibe suficiente oxígeno, como en la hipoxia, que es una lesión celular reversible, reversible sí es que no ha pasado tanto tiempo, ¿no? La cadena de transporte de electrones se interrumpe y la síntesis de ATP no se produce. Entonces, los complejos que son responsables de la parte oxidativa de la fosforilación oxidativa son estos. Y la cadena de transporte de electrones básicamente va a pasar, ¿no? De complejo a complejo. Y esto va a crear una corriente eléctrica, acuérdense. Y esa corriente eléctrica es la que impulsa a los complejos 1, 3 y 4 a bombear protones cargados positivamente afuera de la mitocondria y el espacio entre la membrana mitocondrial interna y externa. Crea básicamente una gradiente de protones a través de la membrana mitocondrial interna. Y esto porque los complejos 1, 3 y 4 son los únicos que abarcan la membrana mitocondrial interna. El 2 no abarca. Entonces el 2 como que no participa en esto. Mientras los electrones saltan, los complejos, ¿qué van a hacer? Van a cambiar su conformación para empujar a los protones. ¿Ok? Y los pequeños complejos, en este caso, el complejo 2, como que queda no vacío entre comillas, ¿no? Y bueno, esta gradiente es inestable, porque los protones siempre intentan equilibrarse a través de la membrana mitocondrial interna, ¿no? Aunque sea impermeable a estos. Entonces, para cruzar, ¿qué tienen que hacer? Los protones tienen que utilizar un canal de protones que es el F0, que está unido a la enzima que se denomina F1, ¿no? La F1 es una ATP sintasa que regula el gradiente de protones. Bueno, lo utiliza para fosforilar una molécula de ADP y producir ATP, por eso ATP sintasa, sintetiza ATP. Y se encarga del paso de la fosforilación oxidativa. También se le dice complejo 5A. Complejo 5, como les dije, ATP sintasa. Bueno, entonces, como el ATP se forma en la mitocondria y utiliza un antipuerto, que es el transporte antiporte, ATP-ADP, para ser bombeado fuera de la mitocondria hacia el citoplasma, la mitocondria obtiene una nueva molécula de ADP y lo utiliza para fabricar ATP, básicamente. Y básicamente esto es como una lanzadera de ATP, ¿no? Saca ATP. Entonces, luego, una molécula de NADH dona sus electrones a la cadena de transporte y genera una gradiente de protones para producir 3 moléculas de ATP. Porque el NADH, como hemos visto, pues lo que hace es activar las 3 bombas de protones, 1, 3 y 4. Entonces, como la molécula FATH solamente produce 2 moléculas de ATP porque el FATH salta el complejo 1 y comienza en el complejo 2, entonces utiliza solamente las bombas de protones del complejo 3 y 4. Esto acuérdenselo. Como NADH entra por la lanzadera malato-aspartato desde el complejo 1, ya, pues va a donar sus protones, genera una gradiente de protones para producir 3 moléculas de ATP, porque activa los complejos 1, 3 y 4. Entonces, como FATH viene después, en FATH, en el complejo 2, no va a producir, no va a hacer nada porque es chiquito, acuérdense lo que les dije. Y como es tan chiquito,
pues comienza en el complejo 2 y activa dos bombas de protones en el complejo 3 y 4. Por eso FATH genera 2 ATPs y NADH genera 3. Pero NADH y FATH2 necesitan de una molécula de oxígeno para aceptar sus electrones. Y estos van a hacer la relación fosfato-oxígeno, ¿ya? O relación PO, ¿no? Básicamente, el oxígeno es el aceptor de electrones. La relación de ATP producido por oxígeno consumido. No, básicamente es una proporción, ¿no? No está controlada por las hormonas esta cadena, está controlada a nivel de energía de la propia célula. Cuando el ATP se acumula en una célula, la cadena de transporte de electrones se hace más lenta. Y cuando el ADP se acumula, la cadena de transporte de electrones se acelera, ¿no? También hay fármacos que pueden interactuar a este nivel. Ok, esta parte, chicos, todo claro, díganme que está bien, que entendieron, me ponen un corazoncito, me ponen una carita sorprendida si quieren que repita porque yo sé que es mucha información. Solo veo una carita, un corazoncito. Ok. Bueno, acá hay otra imagen, que es básicamente lo mismo, ¿no? El succinato es el segundo, que es el mismo del ciclo de Krebs. Es lo que les dije del hierro, el hierro férrico y ferroso. Lo más importante es que el NADH, como entra por la lanzadera malato-aspartato, desde el complejo 1, ¿dónde va a generar, dónde va a activar? 1, 3 y 4. Por eso cuando salga por el ATP sintasa, saca 3 ATP. En cambio, como entra el FATH en el complejo 2, acuérdense que yo sé que acá parece que estuviera acá, pero guíense de esta imagen, creo que está mucho mejor. Estos tres son lo suficientemente grandes para atravesar la membrana. En cambio, este no. Entonces, ahí no pueden activar nada. FATH solamente activa 3 y 4. ¿Ok? Y esa es la razón de ser básicamente de la cadena fosforilativa, no, de la oxidación, de la fosforilación oxidativa y de la cadena respiratoria. Siempre se me traba en la lengua en esta parte. Pero bueno. Acuérdense, cadena respiratoria es esto. El proceso de fosforilación tiene que ver más con los electrones. Pero en realidad, todo es todo. Todo esto es cadena respiratoria más fosforilación oxidativa, ¿no? La cadena de transporte de electrones o cadena respiratoria es como se va a ir pasando por cada complejo. Y la fosforilación oxidativa es el gradiente de los protones. Entonces, acuérdense, cadena. Si les pregunto por ahí a qué se refiere la cadena respiratoria o cadena de transporte de electrones, es una cadena, ¿no? Como su nombre lo dice, es la cadena que se forma entre los complejos para transportar electrones y vemos ahí los 4 complejos o 5 si cuentan a la ATP sintasa que están anclados a la membrana y catalizan pues las reacciones. En cambio, en la fosforilación oxidativa, acuérdense, fosforilación fuego, no como el fuego se va como para arriba y en realidad es porque es la manera vertical, asocienlo así. ¿Y de qué nos habla? Del gradiente electroquímico de los protones en la membrana mitocondrial interna, que impulsa pues esta fosforilación, ¿no? Que se va a dar y oxidación también. Ya, ahora, balance energético. Creo que esta es la parte más fácil, ¿no? La glucólisis produce 2 ATP y 2 NADH, que ya lo hemos visto, y según la lanzadera, que es lo que les dije, se pueden producir 4 o 6 ATP, porque cuando ya pase después, si hablamos de NAD, malato aspartato, el NAD produce 3 ATPs. Y si hablamos de FATH, hablamos de glicerol 3 fosfato que produce 4. Entonces ya ahí varía. Luego, ya. Luego vamos a ver que la fase aerobia, el ácido pirúvico,
o piruvato que había salido de la glucólisis se transforma a acetil-CoA. Y esto nos da, pues, un NADH, ¿ya? Un NADH que es 3 ATP, como les dije. Y como por la glucólisis se producen dos piruvatos o dos ácidos pirúvicos por 2, ¿no? 6. Luego el ciclo de Krebs, lo más difícil. En el ciclo de Krebs, acuérdense que son 2 vueltas, ¿no? Se produce un ATP, 3 NADH y un FADH. Ahora, un ATP ya, 3 NADH, cada NADH era 3 ATP, lo que les dije, 2 veces. Entonces, 3 por 3, 9 ATPs. 2 por 1, 2. Pero como son 2 veces, porque les dije que la glucosa saca 2 piruvatos, estos 2 piruvatos se transforman a 2 acetil-CoA y un acetil-CoA en un ciclo de Krebs. Entonces, 2 acetil-CoA son 2 ciclos de Krebs. Por eso se multiplica por 2 y puede dar de 36 a 38 ATPs. Ok, ya. Bueno, la fermentación ya es lo más simple, ya para, para terminar, bueno, falta un poquito. Cuando tenemos una molécula de glucosa, produce 2 moléculas de piruvato, pero dependiendo de las condiciones puede tomar muchos rubros. Si hay condiciones anaeróbicas, o sea, sin oxígeno, se puede producir etanol, que se usa para la fermentación alcohólica. Y en condiciones aeróbicas, como la respiración celular, se produce la acetilcoenzima ya que va en ciclo de Krebs. Y el piruvato puede tomar la forma de lactato, que es altamente tóxico, bueno, sí, tóxico para la célula. Por ejemplo, nosotros llegamos tarde a la universidad, corremos un montón, entonces nuestros músculos no reciben oxígeno, ingresan a condiciones anaerobias. Y en condiciones anaerobias se produce lactato y da los calambres, ¿no? Y ADN mitocondrial. El ADN mitocondrial es circular, bicatenario, cerrado, sin extremos, es un círculo, que es lo que tienen que acordarse si o sí pregunta de examen, de herencia materna, ¿ya? Porque, por lo que podemos ver acá, que tenemos nuestro lindo y hermoso óvulo, que tiene en el núcleo, bueno, tiene el núcleo y tiene mitocondrias, ¿no? ¿Qué es lo que va a pasar? Cuando haya la fecundación, solamente entra a la cabeza del espermatozoide. Acuérdense, literalmente se queda sin cabeza. Y la cabeza que tenía solamente el ADN nuclear, o sea, las mitocondrias, nunca entraron. Por eso, estas enfermedades que generan son enfermedades mitocondriales, ¿no? Y podemos ver que básicamente si es un problema de las mitocondrias, es un trastorno genético debilitante. Le roba energía al cuerpo. No hay cura para estas enfermedades, pero hay tratamiento, ¿no? Ahora, ¿qué enfermedades son? Ya esto ustedes lo leen después. Son varias, son un montón. En el páncreas, por ejemplo, diabetes. Ya, ¿qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Em, bueno, sí, el resto lo leen ustedes. Ya. Fotosíntesis. Hasta aquí, chicos, ¿todo claro, por favor, de mitocondrias? Bueno, creo que sí. Asumiré que sí, sí, que están vivos y que entendieron todo. Ya. Entonces vamos a pasar a la última parte que ya es rapidísimo nomás. Súper simple. Los plastos, ¿qué son los plastos? Los plastos son esas estructuras membranosas que tienen una composición química lipoproteica. Tienen pigmentos, enzimas o iones, ¿no? Y se encuentran en el citoplasma de células, como de algas como de plantas, ¿no? Y básicamente sirven como almacén de proteínas, lípidos o almidón o de pigmentos, ¿no? Y acá podemos ver a los tipos de plastos que tenemos: leucoplastos, formados por una membrana; cromoplastos, que almacenan pigmento rojo, amarillo, anaranjado; cloroplastos, que tienen la grana, la intergrana y los tilacoides, ¿ya? Y ahora sí, el cloroplasto, parte clave. Entonces, nosotros tenemos acá a nuestro hermoso cloroplasto y podemos ver
a la estructura de nuestro hermoso cloroplasto. ¿En dónde están los cloroplastos? Están en las células de tejido mesófilo de las hojas. La estructura de la hoja y la disposición de los cloroplastos, vamos a ver que es cuando vemos, por ejemplo, una planta, ¿no? Y tiene una estructura muy particular. Esta es la estructura, básicamente, de la estructura interna del cloroplasto, ¿ya? Vemos que los cloroplastos de las plantas superiores tienen una forma media como de lente, dicen, ¿no? Algo así, una forma de lente. Y tiene una dimensión determinada de 2 a 4 micrómetros de ancho y 5 o 6 micrómetros de largo, ¿no? Y eso hace que los cloroplastos sean gigantes en comparación con el resto de los organelos, que son, por ejemplo, como un glóbulo rojo, ¿no? Son enormes estos cloroplastos. Ahora, la membrana interna tiene granas de tilacoide que tienen esta forma de disco, ¿no? Están separados de la doble membrana exterior de la forma de la envoltura, ¿ok? Ahora, los cloroplastos surgen por una fisión de cloroplastos preexistentes que se denominan los proplastidios. No voy a ahondar mucho en eso, ¿no? Y la cubierta exterior de los cloroplastos, esta de acá, tiene una envoltura que tiene dos membranas, como les dije, dos membranas separadas por un espacio estrecho. Igual que la membrana externa de la mitocondria, la membrana externa de la envoltura del cloroplasto tiene varias porinas que no se muestran en la imagen. Pero tiene varias porinas. Y lo que les dije, porinas, ¿no? Para el intercambio, ¿ya? Intercambio de solutos, ¿no? Son proteínas canal que son grandes para intercambiar solutos y a veces no son tan permeables, ¿no? La membrana interna, por otro lado, es altamente impermeable. Es altamente impermeable y las sustancias se mueven a través de la membrana con ayuda de transportadores. No, básicamente toda la maquinaria fotosintética del cloroplastos es parte del sistema interno de la membrana, ¿ya? La membrana interna del cloroplasto, como les dije, tiene los tilacoides que están dispuestos en fina llamada grana, ¿no? Ya. Y el espacio dentro del saco es el lumen. Lumen. Esto no está acá. Ya. El lumen. Y el espacio fuera del tilacoide y dentro de la envoltura cloroplasto es el estroma, ¿no? El estroma, que tiene las enzimas responsables de la síntesis de carbohidratos. Y la membrana tilacoide tiene las moléculas de clorofila y los complejos proteicos, ¿no? Entonces, al igual que la matriz de una mitocondria, el estroma tiene moléculas de ADN pequeñas, circulantes y de doble cadena, ¿no? Que lo que vamos a ver, el ADN mitocondrial. ¿Ok? Todo bien. Entonces, en la fotosíntesis podemos ver que tiene dos series de reacciones. Tiene las reacciones dependientes de luz, ya donde necesita la energía de la luz solar y se va a absorber y se almacena como energía química en el ATP y el NADPH. Ahora, luego están las reacciones independientes de la luz o reacciones oscuras, ¿ya? Los carbohidratos se sintetizan a partir del dióxido de carbono utilizando energía almacenada pues, en el ATP y el NADPH. Ahora, en las reacciones oscuras ocurren más rápido cuando están en reacciones dependientes de luz, que lo vamos a explicar en un ratito. Eso es lo que les dije. Importante que se acuerden básicamente dónde es que se dan estas reacciones, ¿ok? En la fase luminosa, y esto también es pregunta de examen, lo han preguntado varias veces, la fase luminosa se da en el tilacoide. Y se producen las transferencias de electrones. En la fase oscura se da en el estroma y se da la fijación del carbono. Pregunta examen. Y ahora sí, ya terminando. La fase luminosa, en este caso vemos 4 etapas.
primero la fotooxidación de la clorofila, donde se pierde electrones, luego la fotorreducción del NADP+, y los electrones se recogen por el NADP+, entonces se convierte en NADPH. Y luego sigue la fotólisis del agua. Los electrones que se forman pasan a ser reemplazados por electrones que se perdieron. Interviene la proteína Z, ¿no? También encontramos a la reacción de Heath. Luego tenemos a la fotofosforilación. El CYP6F bombea protones al interior del tilacoide para formar ATP. Y la fase oscura. La fase oscura, el ciclo de Calvin, ¿no? Vemos a 6 moléculas de dióxido de carbono y se van a fijar, como dijimos, la fijación. Y esta fijación va a ser por combinación de 6 moléculas de RUBP, ¿ya? Entonces, la fijación del dióxido de carbono se inicia acá. Vamos a ver que se inicia y luego, gracias a Rubisco, luego las 12 moléculas se fosforilan mediante la hidrólisis del ATP, ¿no? Este ciclo de Calvin o ciclo de Calvin-Benson ocurre en las cianobacterias y en todas las células fotosintéticas eucariotas en realidad, ¿no? Primero tenemos a la carboxilación de RVP para formar PGA, Y luego vemos la regeneración de RVP que necesita ATP. Necesita ATP. Entonces, por cada 6 moléculas, como decía, de dióxido de carbono fijada, se producen 12 moléculas de GAP, que es la mancha con fosfato de 3 carbonos sí, que es la mancha con fosfato de 3 carbonos. Ahora, 2 moléculas de GAP se pueden considerar como productos, ¿no? Y lo que les decía, vamos a sacar ese rubisco, el RVP, lo que va a pasar es que bueno, en la paso 2, las 12 moléculas de PGA se fosforilan por hidrólisis del ATP para formar 12 moléculas de 1,3-bifosfoglicerato, bifosfoglicerato y se reducen, ¿no? Por electrones que da NADPH para formar 12 moléculas de gliceraldehído 3-fosfato. Luego, 2 de las BPA se agotan. 2 de las BPA se agotan y van a ser utilizadas en la síntesis de sacarosa en el citosol. Sacarosa en el citosol. Y puede ser el producto de las reacciones dependientes de la luz, ¿no? Luego las otras 10 moléculas se convierten en 6 moléculas de RUBP que pueden actuar como el aceptor, en este caso, de las otras 6 moléculas de dióxido de carbono. Y la regeneración de 6 RVP necesita la hidrólisis de 6 moléculas de ATP. Y el NADPH y el ATP utilizan, bueno, representan, ya, más que todo, los dos productos de alta energía que van a resultar de las reacciones dependientes de luz, ¿no? Ya. Ahora, chicos, para terminar, algunas preguntas que les puse. Respondan, please. La reacción de fijación de carbono en la planta se produce en... Les acabo de decir, chicos, por favor. Yo sé que están ahí. Respóndenme, revivan. Tilacoide. De tilacoide. A ver. La reacción de fijación de carbono se produce en el estroma. Acuérdense. En el estroma se realiza la fijación de carbono y en el tilacoide, en la fase luminosa, se realizan las transferencias de electrones. Entonces acá es estroma. Ya. Segunda pregunta. Acuérdense de esto.
Ya, pero una vez que ya le ha respondido, ya sea bien o mal, no importa, lo importante es de que se les va a quedar la fijación de carbono, que es en el estroma. Y acuérdense de esta imagen, que como les digo, siempre viene. Fase oscura, estroma, fijación del carbono. Háganse flashcards. Muy bueno para aprender. Ya. Las enfermedades mitocondriales pueden ser fenotípicamente muy severas porque la mayoría contiene, la mitocondria contiene la mayoría de ADN. El ATP producido por la mitocondria se almacena dentro de la célula, afectan el metabolismo energético de las células, afectan a todos los tipos celulares por igual, afecta siempre al 100% de las mitocondrias. ¿Cuál creen que sería la respuesta? También se las dije. Vamos, chicos, digan lo que crean. C con miedo, con signo de interrogación. No, está bien, es la C. Afectan el metabolismo energético de las células, porque afectan a las mitocondrias, pues. Entonces, si las mitocondrias están mal, pues no va a haber metabolismo en general, no se va a generar ATP y todo eso. Ya, pero última pregunta, por favor, resistan. En relación a la fotosíntesis, ¿cuál es el sitio donde se realizan las reacciones dependientes de la luz? Ya, no sabía que había puesto esta pregunta, no me acordaba. Ah, tilacoide. Ujú. Reacciones dependientes de la luz, tilacoide, fase luminosa. Igual, ya les pasé el PPT por el grupo de Teams. Ahí está subido en la carpeta de clases, así que pueden revisarlo, acordarse de esa imagen. Bueno, el genoma mitocondrial tiene como característica ser circular y heredado de la madre, ser de una sola hebra con alta cantidad de bases de timina y adenina, ser heredado exclusivamente de la madre y codificar todas las proteínas de la cadena transportadora de electrones, ser muy estable, encontrarse en múltiples copias de la mitocondria y ser de tamaño variable. Ah, sí, en el PPT de acá, sí, de acá. Es circular, catenario, cerrado sin extremos, como lo pueden ver acá. Es de herencia materna, lo que les dije, ya. Ok, y esa fue la última pregunta, ya terminamos. Voy a borrar esto. Ya chicos, ya terminaron. ¿Tienen alguna pregunta o todo está bien? Si todo está bien, ya para terminar, me pone un corazoncito. Si tienen alguna pregunta, me pone una carita sorprendida o lo prende su micro. Ok, entonces voy a dejar de grabar y voy a pasar.